Buenas a todos, horchateros y horchateras, hoy estamos aquí de nuevo en un nuevo podcast, además con un invitado muy especial. Hoy con nosotros tenemos a nuestro amigo y compañero Mar Balaguer, un integrante junto a Santi de Lapsus Ilustrado, un canal que nuevo lleva bastante poco tiempo y en el poco tiempo que lleva ya acumula más de 14.000 reproducciones en YouTube, en TikTok y en Instagram, que se dice pronto. ¿Qué tal, Marc? Bien, bien. Muchas gracias por invitarme a vuestro podcast. Estoy muy orgulloso de estar aquí y espero que lo disfrutemos todos juntos. Un placer tenerte. Nada, se disfrutará. Esperemos. Así que, bueno, estamos con Marc, que es uno de los creadores y colaboradores de Lapsus Ilustrado, el principal creador y uno de sus colaboradores junto conmigo. Y nos gustaría preguntarte, primero de todo, cómo surge esta idea de canal y cuáles son sus principales objetivos a corto y largo plazo, si hay algún Bueno, interés. esta idea surge con el objetivo de explicar conceptos y sucesos a lo largo de la historia y de la filosofía para poder explicar la situación actual y bueno, hablar también sobre el futuro y lo que puede suceder. Y bueno, no sé, quiero explicar con mi compañero Santi, con Santi, vamos a explicar muchos conceptos de filosofía y de historia y bueno, ese es el objetivo. Y esto también, porque es interesante pensar, ¿crees que es importante que la sociedad tenga unas nociones básicas de historia? Al final es como el principal objetivo del canal, como transmitir un poco de ideas del pasado que puedan ayudar también para entender el futuro, y creo que es una idea interesante, ¿no? La de eso es que se dice siempre de conocer la historia para no repetir los errores del pasado. Claro, muchas veces a lo largo de la historia ha sucedido que se han repetido hechos que ya han ocurrido e incluso se han agravado. Y es muy importante conocer esos sucesos para no repetirlos y que no se convierta esto en un bucle toda la eternidad. Claro. Entraríamos en el concepto de la historia cíclica. ¿Tú crees que es una falacia caer en el concepto de que la historia sea cíclica, que sea como se repita de forma casi constante? A ver, no es que se repita constantemente, pero sí que ocurre que algunos sucesos concretos se repiten y nuevamente se agravan. Al final hay patrones, claro. ¿Queréis comentar algo vosotros sobre...? No, esto es súper interesante. Yo desde que era pequeño, esto de la historia cíclica. No, al final no. Es de historia, un ciclo, ¿no? No, es verdad. Yo desde que iba al colegio, pues tenía profesores que me comentaban eso. Tenéis que estudiar historia para no repetir los errores, sí. No, me parece como concepto muy interesante. Sí, ciertamente, yo puedo seguir incluso un concepto certero, porque si no sabemos la historia anterior, al final estamos viendo ciertas tendencias que se están repitiendo Exacto. Claro. que pueden llevar a guerras. Está ocurriendo, por eso sí, está ocurriendo. Y quieras que no, al final la historia es como que configura todos los patrones de nuestra sociedad actual. Es imposible comprender nuestra sociedad actual sin antes haber conocido todo lo que ha sucedido antes, que es como lo que va configurando poco a poco los pilares de la sociedad, de la cultura, de la ideología. Y bueno, eso de hecho era una cita que tenía el autor alemán Goethe, que era como que aquel que no es capaz de llevar la contabilidad de sus días durante más de 2000 años es un ignorante y vive al día, algo así decía. Y es cierto que si no conocemos como todo lo que ha ido configurando la sociedad, tampoco comprendemos como tal la sociedad y es más difícil desempeñar un papel útil en esta. Así que sí, yo creo que es muy interesante tener canales y proyectos, que ya hay muchos, pero este es uno más, es nuestro proyecto, y que puedan realzar esa idea y un poco transmitir cultura, ¿no? Que es algo tan importante con tantos medios de información que a veces es muy fácil caer en la desinformación y en la sobreinformación, que haya proyectos como este que puedan llevarnos pues a conocer un poco más la cultura y cómo se fundamenta esta. Y a los dos ahora una pregunta que os quería hacer. Este proyecto, ¿cómo surge? O sea, ¿qué tenéis planeado? ¿Qué queréis comentar? ¿Qué estáis haciendo ahora mismo para la gente que no lo sabe? O sea, la realidad es que este proyecto surge prácticamente de Marc. O sea, es una idea de Marc. Sí, se me ocurre un día que estábamos en el gimnasio y se lo comenté. Lo típico, ¿no? Después de... Gimnasio, claro. Entre serie y serie. Pasan muchas cosas. La historia. Sí. Y sí, fuera coña, hablamos de historia. Hay que matar un poco el tiempo. Es un poco triste, pero Bueno, pero está bien, sí. Y me lo comenté y me pareció una buena idea. A mí me gusta mucho la comunicación, por eso también tenemos este podcast. A mí me parece una buena idea centrarnos un poco cosas como la historia, la filosofía, aparte que nos serán útiles
Eso, de forma en intereses académicos, nos serán útiles estos años que tendremos asignaturas de ese estilo y al final si queremos dedicarnos también a cosas relacionadas pues a las ciencias sociales y a las humanidades, cuanto más investiguemos, más conozcamos, más fácil será para nosotros en un futuro. Y aparte creo que no tenemos nada que perder, no es un proyecto que está bien. Sí, hemos comenzado con vídeos ilustrados cortos y seguramente daremos el paso a vídeos largos ya un poco más complejos. Estamos ahí buscando la forma de encontrar material y tal para poder hacer vídeos que tengan más enganche, que se pueda establecer una conexión y ya que se nos haga a nosotros hablar y que sea algo más explicativo y divulgativo y no tanto un Claro. formato corto que puede ser quizá más curiosidades y cosas un poco más redundantes quizás. Sí. Sí. Bueno, pues comenzamos con el tema de hoy. Podemos empezar, sí. Bueno, pues desde que me comentaron la idea de participar en el podcast, se me ocurrió debatir y plantear una de las cuestiones históricas que se han ido estudiando a lo largo del último siglo acerca de la Alemania nazi, ¿no? Y la pregunta es, ¿Hitler era un monstruo inhumano o un humano neurótico? Creo que sería buena idea comenzar a explicar un poco la pregunta porque es un poco compleja. Ha sido estudiada en todas las biografías que se han hecho de Hitler. Bien, la primera parte de la pregunta es si Hitler era un monstruo inhumano. Bien, todos somos excepciones, pero para algunos expertos, Hitler era una excepción inhumana, es decir, sin empatía, con búsqueda de unos objetivos sin fijarse en los medios utilizados, etc. Esta primera opción es favorable, bueno, protege el concepto favorable a la humanidad, ya que lo que intenta explicar es que no todos nosotros podemos llegar a pensar o hacer lo que creía él. Sin embargo, la otra parte de la pregunta, es decir, si era un humano neurótico, viene a decirnos que todo el mundo puede llegar a eso, que todo el mundo podemos llegar a pensar y creer y hacer lo que Hitler hizo. Bueno, todo esto viene porque esos rasgos neuróticos, los tenemos todos, pero Hitler, según por algunos factores concretos, los desarrolló más que en general los seres humanos. Esta es una teoría de Alfred Adler, un psicólogo austriaco, y bueno, deja muy mal lugar al ser humano porque eso significaría que todo el mundo, todos nosotros, los que estamos aquí ahora reunidos, podemos llegar a eso. Y para que se entienda mejor, los rasgos neuróticos vendrían a ser un poco los rasgos de personalidad, ¿no? Como Sí, son como unos las rasgos. facetas de... Sí, son unos rasgos que se pueden desarrollar a mal Claro. si caes en unas. Si tu vida, bueno, va un poco mal. Sí. Bueno, y creo que es una buena idea para que se entienda de forma más dinámica las historias de los tres dirigentes más importantes, contextualizarlos desde un punto de vista en primera persona, ¿no? Claro. Bien, voy a comenzar con Hitler, que es el más importante al final. Y bueno, voy a coger a Víctor como ejemplo, ¿no? Bueno, me ha tocado. Me ha tocado. Me ha tocado. Bueno, imaginemos que naces en Austria, en una familia bastante corriente. Tienes 4 hermanos y solo uno de ellos llega a la edad adulta. Recibes una educación un poco pobre debido a los medios del momento y por ello decides abandonarla a los 16 años de edad. Poco después muere tu padre y decides intentar cumplir tus sueños, que son entrar en la Academia de Bellas Artes. Para ello viajas a Viena y eres rechazado nada más y nada menos que 2 veces. Tu situación actual en la capital ahora es de no tienes estudios, no tienes padre, tu familia está lejos, no tienes amistades, tus sueños están rotos y vives a base del dinero que te envía tu madre. Por todo ello, necesitas culpar a alguien o a algo de lo que te está sucediendo, ¿no? Es algo que utilizamos los seres humanos como recurso, culpar a alguien y echarle todo lo que nos ocurre a alguien para eso, sentirnos mejor. Desviar la responsabilidad, sí. Claro. Es excluirnos de la culpa al final. Claro. Y lo que encuentras es a los judíos, a un pueblo, a una religión, y le echas todas las culpas de lo que te ocurre a ellos. Además, en estos momentos muere también tu madre y por lo tanto ya dejas de tener contacto con tu familia prácticamente. Es en este momento en el que te comienzas a fijar en el ejército, quieres formar parte de algo, ¿no? Tener algo que hacer y como formar parte de un grupo, y el ejército lo ves como tu solución. Pero te declaran no apto. Por lo tanto, te denegan la entrada
y te quedas otra vez solo y prácticamente, bueno, fatal. Pero tienes un golpe de suerte, estalla la Primera Guerra Mundial y claro, ahora ya no te van a denegar la entrada, necesitan hombres para el combate. Entonces te alistas. Más tarde, en tus discursos, comentarás que, bueno, que eras un gran soldado, tuviste un montón de méritos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que no pasaste ni del rango de cabo, eras mensajero en las diferentes trincheras y, bueno, no recibiste ni una sola carta de tus familiares, del hermano que te quedaba, ni de ningún otro familiar, y no hiciste prácticamente amistades. Y llega el día en el que Alemania pierde la guerra, se firma el armisticio y se acabó. Ese día despiertas en un hospital de campaña, ya que habías recibido heridas graves por gas. La noticia te enfurece bastante y además tu situación ahora es posiblemente la que peor que has pasado en toda tu vida. Estás sin dinero, estás sin familia, sin amistades y prácticamente no tienes sitio para caerte muerto. Es que una situación totalmente desesperada. Por lo tanto, tu única salida ahora es intentar mantenerte en ese grupo que habéis encontrado, el ejército, mantenerte ahí junto a otras personas. Y claro, ha surgido la nueva república, la República de Weimar, y el papel que tiene ahora el ejército, uno de los papeles, es encargarse de vigilar las reuniones de los nuevos partidos, que normalmente se celebran en cervecerías. Ya que no adivináis en qué partido caes. El Partido Socialista. Caes en un partido llamado NSDAP. ¿Os suena de algo? Así, Un poco. a priori. A priori no, ¿no? Sí, las sueltas. Pues este partido, las siglas abreviadas que le pusieron los enemigos, llega a ser nazis. O sea, las siglas abreviadas del partido Cae en el partido. son los nazis. Cae en el partido. Caes en el partido nazi. Casualidad de la Casa de vida. la vida, ¿no? Bueno, Bueno, la cervecería y en tercera cerveza, más filo, pero así. Lo típico, lo típico. Claro. y desde las primeras reuniones te muestras eufórico, empapándote de toda la ideología del partido, que no era muy compleja, pero bueno, tú te empapas ahí, te muestras eufórico. Y claro, comienzas a participar, a participar, a participar, y te ven tan entusiasmado que al final te invitan a unirte. Ahora estás en un nuevo grupo que además te gusta más y dejas el ejército atrás. A partir de ahora, el partido comienza a ganar bastante forma gracias a ti. Se crea la esvástica, que será como el símbolo del partido el resto del tiempo. Y también tú mismo creas el periódico del partido, que durará hasta 1945, que ahí se prohibirá. Bien, 2 años después ya eres todo un líder del partido. Y unos pocos meses después ya eres el principal líder y ya no hay discusión acerca de ello. Cuando ya eres eso, el principal líder del partido, intentas dar un golpe de Estado, intentas coger el poder de Alemania por la fuerza, utilizando la violencia política, ¿no? Sale mal y te encuentran, al final acaban cogiéndote en una casa de otro miembro del partido y te juzgan. Normalmente, cuando tú cometes un golpe de Estado en aquella época en Alemania, la pena es perpetua. Te vas a pasar toda la vida en la cárcel. Pero tienes la suerte que el juez que te realiza el juicio es partidario del partido, ¿no? Es tu cuñado. Sí, cuidado, venga, chaval. Intenta 2 años más tarde y ya veremos si. Tiene alguna relación así familiar con el partido, ¿no? Y entonces te pone la pena de 5 años. Solo 5 años. Eso ya era un logro. Pero al final solo pasarás ahí dentro 9 meses. Y claro, estos 9 meses tampoco lo desaprovechan. No es que estés ahí sin hacer nada. No, no, no. Escribes un libro que reúne toda la ideología de tu partido en 800 páginas. El resumen de este libro, no voy a explanarme mucho más, es que el objetivo final de la ideología nazi es conseguir la supremacía aria a nivel mundial y exterminar, aniquilar básicamente el judaísmo. Esos son los objetivos básicos que escribes en 800 páginas. El Mein Kampf, ¿no? El libro. El Mein Kampf. Mi lucha. Mi lucha, sí. Y yo te quería hacer una pregunta, Sí. remontándonos al principio. Dime. Has dicho que
antes que como que le cogía tirre al pueblo judío. Sí, sí. ¿Hay alguna razón de esto? ¿O fue No, simplemente- hasta donde he leído yo, no. Bueno, La discriminación social, ¿no? sí, ya en Alemania Con que la gente existía era muchos un... judíos o algo. Por eso Sí, había existía ya pintura. como un prejuicio hacia los judíos en Alemania Claro. ya en esa época, era general, Mm. y claro, Hitler lo cogió y lo utilizó Ya, como... Yo creo que se puede comparar un poco, también nos puede suceder ahora, ¿no? Que muchos, igual en nuestra sociedad, por ejemplo, muchos crímenes ya directamente el crimen se asocia a la población inmigrante. Sí, sí. Es como, sí, porque es como la gente con la que no te sientes identificada, es el grupo externo a ti y es el más fácil al que puedes culpar. Sí, no, y en aquella época, aparte de los judíos, también se tenía a los comunistas y socialistas porque se les denominó los criminales de noviembre, cuando la guerra acabó en noviembre, y mucha gente en Alemania pensaba que había sido una traición desde dentro, que había habido una traición por parte de los que gobernaban en aquel momento para parar esa guerra, ¿no? Bueno, Y antes Sí, de sí. continuar, ¿en cuánto tiempo, desde que se afilia al partido hasta que llega a ser el principal representante, sí. cuánto tiempo transcurre? Pues desde 1923 más o menos, creo, 23 o 24, hasta el 33. Que, bueno, Bueno, o el sea, 33, no, el 33, al 33 ya, no, espérate, ¿cuál era la pregunta? que desde que se afilia hasta que llega a ser el principal representante. Nada, un año, unos creo. meses, Sí, quizás. sí, unos meses. De 1922 a Coge 1923, mucha creo. fuerza. Sí, 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 sí. Desde el primer momento, pero porque se muestra muy eufórico y le encanta todo lo que... más que los que habían ahí, o sea, es Claro. un ascenso imparable de Hitler en el partido. Bueno, eh, bien, de ahora, vale, y lo que piensas al salir de la cárcel es que a lo mejor la forma de lograr el poder no es mediante la violencia, porque ya habéis comprobado que te había salido un poco mal. Eh, entonces, piensas o planeas que a lo mejor la solución, aunque odias la democracia, la odias profundamente, pero a lo mejor la solución es una mezcla de astucia y democracia para lograr conseguir el poder. Y bueno, eso es lo que haces. De ahora en adelante los nazis se esfuerzan en ganar las elecciones y ocurrirá un proceso en un bucle así de proporcionalidad indirecta muy curioso. Cuando la situación en Alemania va bien, por ejemplo, voy a poner una fecha que tengo aquí de ejemplo, que es en 1924, el número de votos de tu partido baja. Pero cuando hay una situación de crisis, el número de votos de tu partido asciende muchísimo. Por ejemplo, en 1930, tras el crack del 29, que en Alemania había una situación horrible, porque claro, mucho dinero venía de Estados Unidos. Estados Unidos estaba echando dinero en los bancos alemanes. Sí. Claro, se cortó el grifo y la situación fue catastrófica. Entonces hay un ascenso del nacionalsocialismo brutal. Y luego, más tarde ya, tengo otra fecha, en 1933, cuando se incendia el Reichstag, el Parlamento alemán, cuando se incendia, también hay un ascenso brutal del nacionalsocialismo, que bueno, acaba al final Acaba ganando las elecciones de sí, sí, mayo. exacto. Enero, ¿verdad? ¿La ganaba o la fecha? ¿Qué? Me suena que era enero del 33 cuando ganan las La elecciones. verdad que la fecha exacta no... Me suena que era. Por ahí sí, pero... Fue aplastante. Hubo después otras elecciones que sí que fue aplastante, ¿no? Sí, pero es que ya después ya fue cogiendo Bueno, ya es bastante... Sí, sí, ya estaba todo... Desde que le concedieron la ley habilitante, que era una ley que básicamente le permitía hacer lo que quisiera, la ley habilitante ya era... Sí, pero porque a nivel interno, Hitler durante los primeros años manejó bien Alemania, ¿no? A nivel económico y a nivel... Sí, bueno, dejó de pagar el tratado de Versalles, dejó de pagar Claro, lo que sí. debía, claro, entonces más o menos la Sí, situación... se desquitó de deudas y invirtió en su propio país. Sí, Básicamente. porque se quitó todas las deudas. Claro. Bueno, y tras esta última fecha, es decir, 1933, la dictadura nazi empieza y los planes escritos en aquel libro que escribió durante su tiempo en prisión se inicia con la apertura de los primeros campos de concentración, como el de Dachau, y más tarde con la Noche de los Cristales Rotos, donde deporta a 26.000 judíos. Y así daría comienzo un holocausto que acabaría con la vida de entre 11 y 17 millones de personas. Y también se dio inicio a una guerra que haría caer a Europa al abismo. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Queréis o...? Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Vale, cuando has comentado que en el 33 comenzó la dictadura nazi, Sí. ¿hay algún proceso de la No, pero no democracia? era una dictadura. Claro, por eso.
¿hay dictadura? O sea, como tal, si ha habido unos votos y unas elecciones democráticas, llega algún momento desde la ley, es a lo mejor que has comentado. Es la ley habilitante es lo que los expertos ponen como inicio de la dictadura, porque al final la ley habilitante lo que venía a expresar es que se convertía en una dictadura, es que Ya. le concedían todo, es que la Claro. ley habilitante fue como dictadura, ya Un poco está. quizás como lo que pasa en Rusia actualmente, Bueno, algo así, sí. de llegar al poder de forma democrática y luego ahí acumularlo Sí, y sí, no ya querer está. soltarlo, sí. La ley habilitante era eso. Hmm. Bueno, es que Hitler era canciller de Alemania. Claro, Y sí. además, lo de ser canciller de Alemania lo pusieron, el anterior canciller, fue un error político, dicen que es el error político uno de los más grandes del siglo XX. Poner a Hitler como canciller de Alemania, porque eso también subió un montón en votos cuando le nombraron canciller. Y le nombraron canciller personas de otros partidos, ¿eh? Eso es Ya. muy curioso. Ah, Eso tengo pensado sacar algún vídeo en Lapsus Ilustrado sobre eso. Así que ya sabéis, suscribiros. Si os interesa el tema, si os interesa el tema de este podcast, directitos al canal, que ahí tenemos cosas y tendremos más. Bueno, volviendo a lo de lo que os he explicado, ya desde pequeño, básicamente, tuvo que vivir en condiciones duras. Sí, La sí, muerte de sus hermanos, fallecimiento de su padre, abandonar su hogar a una temprana edad para buscarse un futuro, claro. ser rechazado de tu verdadera pasión. Y en esa búsqueda de la familia encuentras el ejército, que primero no te aceptan, pero tras una crisis mundial entras. Y a pesar de tener un gran rango, tú te llenas de poder, te llenas de autoestima porque crees que has encajado en esa familia. Claro. Y a base de encajar en la familia vas creando una personalidad fuerte, una personalidad de rechazo hacia los judíos, porque al final te juntas con gente que opina igual que tú. Entonces se va creando como es una personalidad que no es la normal. Entonces, yo creo que cuando llega bien a más o menos, sí, como digo, como un humano normal, entre comillas, porque yo creo que eso viene desde pequeño, educación de casa, el rechazo y odio, porque no creo que simplemente rechazar la escuela de Viena ya pase a odiar a los judíos al nivel de querer aniquilarlos. Claro. Creo que mejor desde casa una educación de su padre o su madre, de amor propio hacia la patria, de la supremacía de la raza aria, y todo eso, juntado a los factores que van sucediendo a lo largo de su vida, que es una vida dura, seamos sinceros, al final quieres acabar con lo que tú has sacado la culpa. Y poco a poco vas ganando fama, ganando prestigio, te vas creyendo más, eres un muy buen comunicador, convences al Eso es pueblo verdad, que era te vote, muy buen orador y... Claro, claro. tienes un poder de convicción enorme, entonces tú Sí. te crees que puedes hacerlo. Y al final casi acaba con todos los judíos. Sí, lo de poder orador es una cosa que Hitler lo hacía muy bien. Por ejemplo, llegó un momento que, que incluso parecía que hablaba con un mesías. Leí una vez un trozo de un discurso de Hitler donde llega a decir que algo así como: qué milagro que me hayáis encontrado entre tantos miles y que yo os haya encontrado para salvar a Alemania. Discursos así que parece que hable como un mesías. Así como un profeta. Exacto. Bueno, y Víctor, ya que has hablado tú sobre la pregunta inicial, ¿crees que es un monstruo humano o simplemente que los rasgos psicóticos, si los rasgos neuróticos a raíz de todas estas, a raíz de su Y vida? así en relación con lo que comentaba antes, que a base de una educación y sucesos varios de su vida se ha formado esa mentalidad de monstruo. Claro, Pero claro, no lo veo como un monstruo humano, ya. que al final cada persona es un mundo diferente, eso es claro, pero que si a ti de eso te ocurren muchos sucesos de tu vida, acabas convirtiéndote en un monstruo. Claro. ¿Queréis dar vuestra opinión? Yo creo casi lo mismo, muy parecido a lo que ha dicho Víctor, que al final con X sucesos en tu vida puedes llegar a hacer eso. A lo mejor no eso, pero algo que se diría en sociedad actual como malo, ¿no? Como lo que hizo Hitler. Claro. Pero que al final, pues, X sucesos, X traumas, a lo mejor se puede decir así, te llevan a tener una personalidad diferente, a pensar de qué manera, a no querer a esta gente cerca de ti. Y esto pues, puede desencadenar en la que al final pasó, pues, matanza de millones y millones de personas. Sí, yo creo que tiene bastante sentido lo que habéis defendido. Sí que es cierto que a mí me interesa un poco el debate de, a lo largo de la vida de Hitler, yo creo que hay diversos puntos de inflexión, quizá uno de ellos cuando está en la cárcel y escribe ese Mein Kampf, de creerse su propia historia, porque creo que al final eso es algo que pasa mucho en política, que realmente una persona llega siendo de una forma
y en base a lo que otros le hacen creer, él comienza a pensar que es eso mismo lo que él cree y lo defiende hasta límites insospechados, hasta quizá poner de manifiesto, pues eso, rasgos de psicopatía, de locura y de actos completamente inmorales como el Holocausto o como todo lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que son situaciones muy duras y es cierto que cualquier persona bajo ciertas situaciones puede llegar a poner bueno, a anular prácticamente su moralidad pero quizá más como acto de venganza. ¿Qué pasa? Que llega un punto que quizás es inhumano, pero inhumano por el hecho de que no se pueda desarrollar en la mayoría de seres humanos, porque quizás tengan la empatía más desarrollada, quizás... o sea, obviamente no podemos negar, más allá de qué postura defendamos, no podemos negar que las experiencias de Hitler le formaron y le llevaron a hacer todo lo que hizo finalmente. Pero es cierto que también defender que cualquier persona bajo estas circunstancias, bajo la educación que ya comentaban mis compañeros y bajo las ideologías políticas que él mismo se acabó creyendo, es muy improbable pensar que una persona llegará a cometer las mismas acciones. Pero también existe la posibilidad de que se llegue a hacer, incluso de que se llegue a superar o a hacer de otra forma, porque al fin y al cabo, yo creo que es la teoría de que Hitler era una excepción. Yo creo que al fin y al cabo todos somos excepciones, pero bajo unas determinadas situaciones nos vamos desarrollando de distintas formas, porque aparte de la educación, de los hechos, de los factores que se acumulan en nuestra vida, de la ideología que tengamos, creo que también hay rasgos de personalidad que van haciendo que sea más o menos probable tener ciertas ideologías, cometer ciertas acciones, pero, pero es cierto que es una cuestión complicada, porque también me lleva a pensar si Hitler desde un primer momento era un parásito social, un monstruo o un ser inhumano, o si o si quizás esta sed de venganza o esta ideología se la fue criando con el tiempo y fue superándole incluso hasta el punto de que el personaje político acabó superando a la propia persona. A mí, sí, perdón Sí, por cortarte, a mí me claro. llama la atención acerca de lo de si ha sido siempre un parásito y tal, Claro. social. A mí me llama la atención que nunca haya tenido amistades, porque como os he relatado la historia, en ningún momento llega a tener en realidad amistades. Y más adelante, durante la Segunda Guerra Mundial, ni con sus dirigentes más próximos llegó a tener en realidad relación. Es como que no sé. Entonces, yo por esa parte sí que lo veo un poco, Claro. desde siempre, un poco... Pero partiendo de sí que has dicho de las dos vertientes del pensamiento sobre la biografía de Hitler, también hay que tener en cuenta que sea por supuesto que quizás tuviese algún tipo de problema, ¿no? De problema quizá emocional, problema así, problema psicótico, problema Sí, sí, sí. psicológico. Sí, se ha propuesto, sí, se ha llegado a proponer. Claro, es que yo creo que no cualquier persona puede llegar al punto al que llegó Hitler, pero a la vez tampoco sé hasta el límite al que podemos llegar todas las personas bajo estas situaciones. Porque claro, una cosa es relatar los hechos de la historia de Hitler de fuera y otra cosa es vivirlos, pero claro, son muchas casualidades, muchas vertientes. Claro. ¿Tú qué opinas? Bueno, mi opinión es que es un poco imprecisión llamarle monstruo, Claro, porque, primero porque no explica cómo llegó a ganarse el pueblo alemán. claro. Si tu figura, el que te va a gobernar, parece y habla como un monstruo, yo creo que en principio no le votarías. Aunque sus ideas, no sé, algo ahí, a mí me parece un poco imprecisión llamarle monstruo. Y además, en otros aspectos, es un hombre bastante vulgar, eso lo destacan muchos autores. Le gustaban los coches caros porque mostraban poder, y a Hitler una de las cosas que más le gustaba era mostrar el poder que tenía. Sí. Tenía una mujer normal, Eva Braun, vivió con ella sus últimos años de vida y era su mujer. Aunque eso sí, tengo que recalcar que unos años antes, durante bastantes años, estuvo abusando de su sobrina y esta llegó a suicidarse a causa de los abusos de su tío. Pero bueno, luego tuvo una mujer normal.
Y bueno, los... ya, Pero bueno, se redimió. Era un de las lágrimas, pero bueno. Pensé dos veces. Y bueno, sus gustos personales, según he leído, también eran bastante corrientes. En ese aspecto era un hombre bastante vulgar, por lo que he dicho. Pero bueno, yo creo que yo me decanto por la teoría de Alfred Adler de los rasgos neuróticos y esa es mi Sí. conclusión. Sí, yo creo que quizás los rasgos neuróticos llevados a un extremo, sumado a... Claro, porque a mí, creo que aquí tiene mucho que ver también el papel del pueblo alemán, porque al final sí, Claro, claro. si tú ves que la historia que cuentas, porque Hitler, claro, llega al partido, a él le cuentan las ideas del partido, ve que hasta cierto punto coinciden con su ideología personal, sus principios, los aplica y los expone a nivel público. Si ve que tanta gente, tantas masas de gente coincide con él en una idea tan quizá polémica o tan concreta, yo creo que es muy fácil pensar que quizás sí, Hitler desarrolló ciertos rasgos neuróticos hasta el punto de llegar a ser un asesino y un genocida, pero también hay que tener en cuenta que sus principios iniciales y de los rasgos a los que, de los rasgos a partir de los que se desarrolla la personalidad y quizá la locura de Hitler, los compartía con gran parte de la población alemana y también con sus compañeros en el propio partido nazi. Entonces, quizá los rasgos neuróticos, sumado a eso, a una ideología general que quizá ya era una ideología de crisis, claro, porque Hitler vivió una vida muy dura, pero en ese momento prácticamente Sí, toda prácticamente la población todo el mundo... alemana... Sí, prácticamente toda la población alemana vivía eso, vivía lo mismo. Claro, es Porque eso, ahora es cuando eso. hablemos de los otros dirigentes, prácticamente se repite un poco la historia. Claro, es eso, es que quizás toda la población alemana desarrolló ciertos rasgos neuróticos y quizá Hitler era más propenso en ciertos aspectos, quizá lo llevó más lejos. Vivía en una quizá- época de crisis muy exagerada, o sea, Claro, es que llegar a un extremo en que ni tu sueldo del mes vale para comprar 2 barras de pan, ¿eh? Llegar a un Claro. extremo Es que- muy fuerte, ¿eh? es que también hay que externalizar ese problema, que quizás Hitler era un loco, pero es que habría que ver hasta qué punto toda la población alemana llegó a esos niveles de inhumanismo y de... No recuerdo bien el porcentaje, pero llegó un momento que prácticamente mucha población estaba sin trabajo y los que tenían trabajo tampoco podían pagarse la comida. O sea, era una cosa exagerada. También creo que otra cosa que influye, ¿no? Para este auge de Hitler y de sus ideas macabras y demás, fue que al final esa estrategia de marketing de pensar en su cabeza, de inhumanizar el mismo a los judíos y hacerlos como animales. O sea que a lo mejor no es lo mismo mandar matar a un judío estando en un campo de concentración y siendo tú el que lo mata o el que le enchufa el gas, que desde tu torre, ¿no? Desde el gobierno, decir, bueno, vamos a hacer un campo de concentración con 400.000 personas. Claro, es que hay que pensar que Hitler probablemente pensaría que estaba haciendo el bien y gran parte de la población alemana también lo pensaba. Quizás el problema también Creo es que que no ahí- toda la población alemana conocía lo que No, lo que ya, lo que realmente se ocurría hacía en en el los holocausto. campos. Y los que sí lo sabían, yo creo que se tapaban los Sí. ojos y Seguramente. No sé, al final Hitler era más propenso por lo menos a la masacre humana y al inhumanismo por lo que llegó a hacer y por ser el líder de todo esto. Pero que yo creo que es unas circunstancias más que personales, también sociales, que llevaron a un punto en el que el odio al judaísmo era casi una corriente social. No era algo personal ni mucho menos. Entonces sí que es cierto que quizá los rasgos neuróticos se desarrollaron con más fuerza en él, se acabó creyendo su propio personaje y llegó a pensar que lo que estaba haciendo, que la masacre que hacía era algo bueno para la población, pero, pero claro, si eres un monstruo, prácticamente todo el partido nazi le apoyó, entonces, o sea, por mucho, la primera teoría que has expuesto, que supone que va en favor de la humanidad y del concepto de la moralidad humana, también tiene fallas, porque si pensamos que Hitler realmente era un monstruo, hay que pensar en toda la gente que le apoyó. claro, Es imposible que todos fueran unos monstruos, es Claro, todavía... es imposible que un país además tan... Porque hubo una época que Alemania con Kant y Mm. toda esa época, Alemania era un país muy culturalmente hablando, muy rico, muy rico. Los Claro, científicos, y pasar había de mucha eso investigación. a todo lo contrario no tiene sentido, no puede ser. Claro, No todos podían ser claro. unos monstruos como O Hitler. sea, es desalentador. Si Hitler no es un monstruo, es desalentador para la especie, pero si Hitler era un monstruo y el resto del pueblo le siguió, aún sabiendo todas las problemáticas y fallas que tenía su ideología, también es bastante desalentador para la propia especie. Claro. Bueno, antes de seguir, pon un poquito de chat. Ah, claro. Ya que estamos aquí. Ya que son charlas, Claro, Hombre, es que Claro. charlas sin horchata no tiene sentido. Ahora, Aprovecho este ahora en veranito- aprovecho este Sí. para chatero para volver a lo que ha dicho Marc antes, que a Hitler le gustaba los coches caros y exóticos, que de hecho mandó a Mercedes, marca alemana,
a construir un coche de 6 ruedas descapotable que lo basó más o menos en un coche militar. Que ese coche tiene Franco también una copia que ahora es Patrimonio Nacional de España, que se puede visitar en museos. Muy interesante. Qué locura. Facto automovilístico. Bueno, Que hay que explicar Franco. para concluir este tema de Hitler, me gustaría recalcar que no hay que caer en el hitlerismo, es decir, en personalizar y culpar de todo lo que ocurrió a Hitler. Así que hay que tratar un poco también la historia de los otros dirigentes nazis y, bueno, como si eran también monstruos o tenían rasgos neuróticos. Bueno, vamos a comenzar por Himmler. Creo que Pablo es un buen... Tiene el perfil, tiene el perfil. Sí, tiene un Sí, total, totalmente. Bien. Imaginemos que naces con una dolencia física, ¿vale? Eso es una de las cosas más importantes de Himmler, para entenderlo. No eres nada sociable, al igual que Hitler, y eres poco deportista. Estudias agronomía en Múnich, cuando ya tienes una cierta edad, y ya en la universidad te vas juntando con organizaciones paramilitares, ¿no? Entre ellas la de los nazis. Intentas entrar en la Primera Guerra Mundial cuando estalla y estás un corto tiempo, pero no llegas ni incluso a encontrar el combate porque eres más joven que Hitler, entonces no viviste justo en la misma época. Llegas el último año y prácticamente no vives el combate. Te unes al partido nazi y participas en el Putsch de Múnich, es decir, el golpe de estado que dio Hitler. Falla y te tienes que volver a tu casa. Unos años más tarde consigues entrar otra vez en el partido y aquí comienza tu ascensión hasta llegar a ser el dirigente de las SS. Creo que lo conoce todo el mundo. Tras el incendio del Reichstag y la apertura de los primeros campos de concentración, como he dicho antes, el de Dachau, te otorgan tu nuevo puesto, encargarte de la organización de los campos de concentración y crear la política que acabaría con la vida de entre 11 y 17 millones de personas en los campos. O sea, eras el encargado más alto de los campos y el que daba todas las órdenes. Qué majo, ¿eh? Sí, Puesto guapo, Buen ¿eh? cargo. Sí, sí, sí. sí, un cargo... Bueno, para terminar con el contexto de Himmler, eres adepto al ocultismo, al antisemitismo y a la mitología nórdica. Y aquí quiero hacer hincapié en lo de la mitología nórdica. Tu familia era católica bastante. Y abandonas la religión católica para irte a la mitología nórdica y comienzas a obsesionarte con la mitología nórdica hasta el extremo de que en las SS las conviertes en una especie de secta que incluso tienen ritos de iniciación, tienen rituales de magia negra. Se obsesiona con eso Himmler y basta. Y ya está. Con eso acabaría el contexto de Himmler. Creo que con eso se entiende bastante bien. Me Un gusta. hombre interesante, la verdad. Abandonar el catolicismo en esa Alemania para centrarte básicamente en mitología griega. Sí, pero es que Nórdica. en la Alemania nazi lo de ser católico tampoco estaba bien visto, ¿eh? Incluso se No, llegaron a perseguir, No era la porque allí eran partidos de la iglesia luterana, ¿no? Puede ser después. No, porque El como, cristianismo. como querían la supremacía aria, Claro. la mitología nórdica era también muy importante. Sí, al fin y al Era cabo casi- el cristianismo defiende el judaísmo. Claro, No es claro, no, religión. claro, que llegaron a ser perseguidos cristianos, ¿eh? También había cristianos dentro del partido, pero como que lo ocultaban un poco, ¿eh? Sí, no estaba muy bien. No estaba para nada bien Al visto. contrario de lo que pasaba aquí, por ejemplo, con el franquismo, que sí que era... Claro, Sí, todo lo sí. contrario. A mí me gustaría hacer hincapié en lo de la mitología nórdica porque me parece interesante que Himmler se declinase tanto por una ideología tan concreta y me parece que tiene relación con el hecho de dedicarse plenamente al partido nazi, porque si vemos, hay un patrón entre bueno, Hitler, Himmler y ahora lo veremos también con Goebbels, que es el hecho de como de afiliarse muy firmemente a ideologías Sí, muy sí. marcadas, muy Es el extremistas, patrón que hay, muy radicales, tener la mente muy cerrada, afiliarse, pues eso, de forma extrema a una ideología, aparte de ideologías como controversiales e ideologías contrarias al resto de Europa, por ejemplo, una corriente distinta al resto de Europa que la había marginado durante años tras la Primera Guerra Mundial.
yo creo que eso es un factor muy importante para entender cómo, cómo se desarrolla tanto estos personajes como el nazismo en general, un poco como corriente que busca la oposición a quizá las políticas más liberales y la sociedad más europea de ese momento, quizás. Sí, sí. Aproximadamente, ¿qué edad tenía Himmler? Cuando, o sea, ¿cuánto más de mayor, de pequeño era que Hitler? Pues a ver, si entró al final de la guerra, a lo mejor 3 o 4 años más 3 o 4 joven. años, vale, vale. Algo así. Y, Porque y aún así, Hitler sí que participó durante toda la guerra, Himmler no, Himmler llegó al final. y aún así, lo había dicho antes, Hitler tampoco había una gran relación, ¿no? Entre él. No, nunca llegaron a ser. Bueno, a ver, al final eran compañeros de lo que estaban creando la Alemania nazi. Pero que Hitler no llegó a tener gran relación con ninguno de ellos. Era como, somos aliados, pero, ¿sabes? Siempre con Relaciones distancia. muy, Claro, muy Sí, pero es que distantes, sí. Hitler tampoco era muy sociable, era, Relaciones muy profesionales, sí. claro, muy profesional. Todo. Claro, pero también esa es la base, yo creo, de un núcleo político como extremo e inhumano prácticamente, como el hecho de que las relaciones dentro del propio partido sean puramente burocráticas, sean puramente pues, profesionales Claro, claro. y sean tan distantes, yo creo que favorece el hecho de que se forme el concepto de ideología como hermandad, pero no como hermandad de... Claro, no de forma ética o de forma Emocional. emocional, claro, que sea como una hermandad puramente política y puramente ideológica, que está fuera del trato humano de ese tipo de cosas. Claro, Sí. No sé si se me ha entendido muy bien, pero y este tipo de hermandades sucede, por ejemplo, en las sectas, ¿no? Las sectas al final son sí, sí, hermandades sí. nada emocionales, sino Sí, es a los así. que... Sí, te unes por un fin, claro, no te Claro. unes tanto por las causas de las cosas, sino por las consecuencias que quieres que, que quieres que lleguen. Sí, es el fin por los medios, sí. Bueno, acabamos con Goebbels. Sí, Bien, pues te toca a ti, Santi, eres el último. me toca, me toca. Bueno, Santi, eres Goebbels, el propagandista de Hitler. Padeces dolencias peores que las de Himmler. Tienes una pierna bastante más larga que la otra y eso desde siempre te ha hecho sentir inferior. A medias, ¿no? Inferior a medias. Te ha hecho sentir inferior y ha sido causa de burla, algo que has intentado disimular desde siempre, ¿no? Se mata al judío, no queda otra. Eres antisemita, ¿Qué me obsesivo y neurótico, aquí no hay ninguna duda. Vale, tío. Eso ya está mal. Muchos expertos creen que esas obsesiones asesinas que tenías hacia los judíos, el antisemitismo, vienen por esos complejos personales que desde siempre los tenías ahí dentro y querías... Además, no pudiste participar en la Primera Guerra Mundial, como los dos últimos casos, Himmler y Hitler. Bueno, Himmler menos tiempo, pero al final sí que llegó a estar dentro. A Goebbels se le prohibió totalmente le declararon no apto para participar en una guerra, cuando es él. Que claro, ya... eh, bueno, y todo esto es curioso, lo de su pierna y tal, porque eres el mayor instigador de la perfección y supremacía de la raza aria. O sea, tú buscas la perfección ya sabéis lo que es todos, lo que ellos creían que era la raza aria, pues buscas la perfección de eso y tú mismo no coincides para nada en ese... Es que... Antismo puro. Sí. Bueno, y al llegar a este cargo, el ministro de propaganda de Hitler y del partido nazi, por fin tienes un trabajo, sientes que por fin tienes un trabajo en el que la gente te aplaude, en el que puedes reírte de otra gente y en el que eres superior a los demás. Y eso para Goebbels era probablemente lo más que podía, lo mejor que podía lograr, porque toda la vida había querido eso. Bueno, ya está, con eso acabo el contexto de Goebbels. Y Sí. la población alemana ¿Sí? no se daba cuenta de estas incongruencias de decir, bueno, buscamos una raza aria superior ahí, rubia y perfecta y A no sé ver, qué. yo creo que la población, yo creo que estaban en una época de crisis, claro, la población alemana, que sí que coincidía con eso, coincidía con que ellos eran el esquema perfecto, pues claro, estarían supongo que bastante contentos de que... Claro, pero el resto de la población, por ejemplo, los judíos que vivían en Alemania, que eran muchísimos,
pues seguramente... Claro, pero fueron censurados, entonces Sí, sí, tampoco... claro, tampoco entonces tiene quedó la importancia. población que lo Claro, gustaba. si tú tienes la población que te apoya y la que no te apoyas, y restringes Claro. a la que no te apoya, todo el mundo No te va a apoyar. restringes, eliminas. Sí, sí, prácticamente, sí, literalmente. Prácticamente Sí, al la final, eliminas. sí, al final acabas No eliminando. es censurarla, es eliminarla. Sí, sí, al principio censurarla, pero luego ya directamente... Ya, A partir- trabajar al campo y a trabajar. ducharse en duchas. Sí, Con los que no... joder, qué cruel. No, a mí me molaría hablar de lo que has dicho al final de que Goebbels al final lo que buscara búsqueda de poder e influencia, que es un poco lo que querían Claro. los tres líderes nazis de los que hemos hablado, lo que se sentían eran como incomprendidos, yo creo hasta cierto punto. Sí, O sea, sobre todo Goebbels. Yo creo que Goebbels Sí. de los tres era el que quizá más... Goebbels era el más que luego fue el que creó, bueno, creó sus propias leyes, fue al final como el hombre, filósofo no se podría decir, pero fue el transmisor de las ideas Sí, nazis, sí, ¿no? al final la propaganda... Y a ver, la propaganda es muy bestia, ¿no? Al final. A ver, buen propagandista era, se Claro. especializó mucho en Claro. cine y... Sí. Se nota que habían generado esta búsqueda como de poder e influencia, se sentían como gente que no les habían tratado bien y lo que buscaban era... Como venganza, ¿no? Hacia la población que no ha tratado bien. Sí, venganza, Puede- pero no, pero yo creo que no es más que... No, yo creo que era como... Es venganza contra la propia vida, yo creo. Sí, yo creo que era Como- como Hitler. Necesitaba culpar a alguien, culpó a los judíos y a los judíos y Sí, ya está. como Se venga, pues una utiliza retroalimentación. al pueblo judío como venganza a lo que había vivido él en su vida. Más que venganza, como que ellos sentirían que estaban, que se pasaron la vida intentando aportar a la sociedad y quizás sentían que necesitaban como cierta recompensa y al final la acabaron consiguiendo. ¿Qué pasa? Que todo esto se ve desde la perspectiva de una visión prácticamente cegada, pues por una ideología completamente extremista e inhumana, desde una situación de crisis y unas circunstancias de vida pésimas. Y desde, bueno, es que prácticamente el nazismo se puede entender como una sociedad casi ficticia, en el sentido de que tenía como unos parámetros muy utópicos para ellos mismos, que desde fuera se veían completamente distópicos, pero que, claro, para ellos mismos la búsqueda de una raza aria, la eliminación de parte de la población, el conseguir una nación como superpotente. Sí, ellos Yo hablaban creo que también, Hitler hablaba mucho también del espacio vital alemán. Quería conseguir otra vez los territorios que antaño había tenido Alemania para construir lo que él denominaba el espacio vital, ¿no? Claro, Todo era- sí, era como una nación perfecta, o sea, era muy, Sí. muy nacionalista, pero hasta cierto punto utópico desde dentro. Sí, de utopeo. Sí, claro, que de ahora nos parece como una barbaridad, pero en su momento para ellos sería casi esperanzador, sería como una O sea, solución a la una crisis. sociedad que tras la Primera Guerra Mundial se vio totalmente humillada. Sí. Ver un líder que recuperar Claro. toda esa nacionalidad, todo ese imperio alemán que había sido grande en las Claro, últimas claro. décadas. Sí. Bueno, ahora sigue pasando un poco, la extrema derecha sigue apoyándose en poderes, Sí, como recordando el poder pasado, de recordando el pasado, antaño. es decir, que Sí, aquí en España con el Imperio Español. en Italia el Imperio Romano. Sí, cosas muy lejanas que Sí, no sí, tienen sí. nada que ver con la sociedad actual, pero que hablan como de recuperar el poder como si casi yo creo que es una visión un poco egoísta, porque es como pensar que el mundo nos debe algo, Claro, que por ser de donde somos Y además que- merecemos más Sí, que y además el que resto de esas naciones. tierras que tú anuncias tuyas ahora son de otros y Claro, no, y no tienen seguramente a mí me nada que ver parece un contigo. concepto casi Por infantil. ejemplo, los italianos con el Imperio Romano, que se supone que nosotros somos parte de Italia, que nosotros deberíamos... Parece un Claro. concepto casi infantil el pensar, no, hombre, es que el Imperio Español es que Claro. como si la Es que gente que ponemos viviese- que somos parte de Italia, somos parte del antiguo Al-Ándalus, Claro, Imagínate todo. Español. no, es que sin raíces hay muchísimas. Los nórdicos con los visigodos también se podía sacar raíces. Claro, es que al final es pensar, no es que como si la historia no debiese algo, como Sí, si por ser el mayor imperio durante 100 años tuviésemos que ser recompensados de Imagínate que alguna ahora los forma. mongoles en Mongolia dijeran, no, es que toda Asia es nuestra, Claro. devolvernos lo que teníamos... Claro, en plan, no, es un concepto, sí, es un concepto que yo creo que surge en estado de crisis, es un concepto de Claro. desesperación, de sentir que te lo han quitado todo y que antes era También es todo verdad mejor y que sí, necesitaban... en Alemania en aquel momento lo tenían más reciente ese poder que habían tenido. Claro. Eso Sí, eso hay que tener sí que hay que tenerlo en cuenta. Claro, es una crisis del día de la mañana. ¿Se Claro. puede reaccionar esto como se La fue la decisión hasta la invasión mañana. ucraniana por parte de Rusia con ese centro soviético? Rusia, Sí. por ejemplo, una de las Está cosas llevando a que cabo. dice,
No, es que Rusia, por ejemplo, una de las cosas que dice es que Ucrania es suyo, que ahí nació Rusia y que eso es suyo, es suyo. Y eso es Empezaron poco a justamente... poco con la República de Crimea en Sí. 2014 Claro, y ahora ya está. Eso es justamente también lo que sucede en Palestina. Al final, Igual, Jerusalén es una ciudad que ha sido peleada por todas las religiones Casi sienten todo que les el pertenece. el conflicto entre China y Taiwán. Lo mismo. Los chinos, el conflicto entre Marruecos y el Sáhara Occidental, lo mismo, es todo lo mismo. Sí, si te das cuenta, todos los conflictos están fundamentados en como recortes del pasado, en Sí, sí, antiguas posesiones, y por eso es tan importante recordar la historia, nutrirse de ella para poder entender mejor Claro, el futuro. la pregunta que me habéis preguntado al principio, al final es eso para lo que sirve estudiar historia, para no repetir Claro. y no caer en errores que ya están más que vistos. Por eso mismo deberías suscribirte a Lapsus Ilustrado Claro, porque nos claro. estás oyendo y que te interesa tanto. estos @Lapsus temas. Ilustrado en YouTube. Claro, en Instagram, en TikTok, igual. Si quieres entender qué está pasando, qué va a pasar y por qué pasa, pues es que lo tienes a un clic, chaval. No sé qué esperas. Bueno, hemos terminado ya con este tema. Sí, sí. Yo creo que hemos tocado bastante Yo creo palos, ha sido bastante Ha interesante. sido bastante Sí, interesante. antes de terminar, Claro. de hecho, Ahora- hablando de lo que estamos hablando, puede ser, no sé si me equivoco, Hitler proclamó el Tercer Reich, era el tercero o el Claro, segundo, el tercero. o sea, con ese aire imperialista no es solo. Sí, sí, y el primero es, se supone que es lo de Carlomagno, o sea, El Reich es como lo de autoproclamarse emperador, ¿no? Esto Sí, que... pero creo que Carlomagno no tenía nada, lo proclamaron después, más adelante Sí, un ya poco por la cara. dijeron, no, el primer rey se fue lo de Carlomagno. Tenía solo Francia y media Alemania. Igualito de Hitler, Carlomagno. Claro. Usando- Bueno, pues Pasamos. podemos relacionarlo si queréis con el tema de política que tocamos en anteriores episodios de que también lo mencionamos, ¿no? Lo que pasó al principio durante el primer tercio del siglo XX, que tiene algo que ver con todas las crisis políticas y las tensiones geopolíticas que estamos sintiendo ahora. Y el otro día comentándolo me hablaste un poco de Milei, ¿no? Que el ascenso de Milei... Claro. El ascenso de Milei tiene mucho que ver con el ascenso de Hitler en Alemania, como en una época de crisis la población de un país acude a extremos porque necesitan alguna solución, ¿no? Y no ven ninguna solución en otro lado y buscan eso, buscan Claro, después una de solución años y años desesperada. en Argentina gobernando los partidos de izquierda, el liderazgo de Javier Milei es sin duda un cambio, buscar un cambio ante una crisis. Y es interesante porque yo ayer estuve leyendo algunas de las políticas que ha aplicado durante estos primeros 6 meses, bueno, ya son 7 u 8 creo, de gobierno en Argentina. Me parece interesante compararlas con las de Hitler porque hay algunas que no están tan alejadas, obviamente. Ya, claro. No, Salvando las distancias. salvando obviamente las distancias tanto cronológicas como geográficas y Claro, como claro. de no estamos diciendo que Javier Milei sea Adolf Hitler, ¿vale? Pero si miramos las políticas Se parece un poco. sí, porque lo que dijiste de evitar la deuda que le habían puesto a la República de Weimar que hizo Hitler, bueno, Milei ha está hecho basando algo, su claro, política exacto. en que el Estado reciba más dinero del que Sí, sí, sí. Y al final del que da. tiene atisbo, ¿no? De régimen semidictatorial, como podía tenerlo el régimen de Franco. El régimen franquista prohibía reuniones de X personas. Y Milei hace poco también, que creo, si no estoy fallando, que se prohibieron las reuniones de más de 7 personas. Por peligro a que se estuviesen ideas contrarias a su ¿Sí? ideología. Puede ser. No he leído mucho, pero puede ser. Puede Estoy ser, seguro, a ver. pero me suena Pero eso yo creo que ya está pasando en varios países. Es que creo que Sí, eso sí, sí. tiene que ver con lo de la época de crisis y el miedo a... Claro. Sí, pero eso sí que es verdad que sería... En España sucedía, en España, en la época franquista, Claro, al final no se España pudieron hacer era- reuniones de más de X España personas. era una dictadura. Sí, bueno, claro, la de España era Los literal una grandes- dictadura. Los grandes literatos, que era una dictadura, pero por eso que tienen los grandes literatos, pues se reunían haciendo senderismo por la montaña, se reunían Sí, incluso escondidos, Tenían que buscar bien tenían que subir a Francia para poder... exactamente porque no podía haber una reunión, porque podían Claro. expandir ideas totalmente contrarias al régimen. Sí, pues interesante. No, también, por ejemplo, lo de los símbolos, simbología, o es el franquismo, o es el Hitler con la esvástica. Sí. Tenemos aquí la motosierra, que cuidado que también se está haciendo que puede... ¿Quién? Se está haciendo totalmente un símbolo dentro de Argentina, un símbolo de guerra. Claro, es un símbolo del poder de la extrema derecha. ¿En serio?
Ya ni idea. No, pero... No, aquí en el artículo aparece motosierra, pero porque habla de los recortes en... No, pero... de los recortes en gastos públicos. No he visto los mítines. A ver, no voy a buscarlo, a ver si... Mira de Hitler, tenía una esvástica, El bigote aquí en de Franco, España, un aguilucho y el SPQR de la Roma, motosierra. el bigote de Franco, la esvástica de Hitler y la motosierra de Milei. Creo que sí, puedes estar pero no he visto con la tota. en los mítines que sale el tío con la motosierra y todo el mundo ahí, ¡oh! Aplaudiendo. Suena que lo has soñado. Ha sido... No, a ver, igual sí, no sé. No, pero a lo mejor un símbolo, pero yo en los mítines veo que el tío sale con la motosierra y es como el símbolo de... Ya, pero al final no es... de la disrupción Pero de no la es extrema pero derecha. no es un símbolo como la esvástica o el aguilucho de Franco. Es como una metáfora de que Milei va a pasar la motosierra con todos los males de Argentina. Sí. La motosierra no es tanto un elemento de propaganda, más un elemento comunicativo. Claro. Para representar eso se usa mucho al final la comunicación. Nosotros en el debate lo hemos visto alguna vez. Mira a Albert Rivera. Se llevan... Como sacó los adoquines. Sí, se llevan objetos para visualizar y para como llamar más la atención y en este caso si lo relacionan, la motosierra de Javier Milei Sí, no para es... expresar mediante Sí. algo material una idea. Claro, no es un símbolo político, es una idea económica que está llevando a cabo, que es eso, hacer recortes en el gasto público, bueno, de hecho creo que aquí por lo que aparece, a nivel sanitario y educativo, quizá haya tenido algunas consecuencias algo desastrosas, pero porque al fin y al cabo, o sea, yo leí la idea de Milei y la idea de Milei se puede relacionar fácil con cualquier idea de extrema derecha en Europa. Claro, es que lo que él intenta también es privatizar todo. Claro. Y yo no sé hasta qué punto para Argentina, que no tienen dinero para... Bueno, es que a muchos les cuesta incluso comprarse la compra de la semana. Si lo privatizan todo, pasaría como en Estados Unidos, la gente pobre que les surge alguna enfermedad va al hospital y si no tienen dinero, los médicos tienen que decir a la cara que lo sienten mucho, pero... Es que yo creo que ahí está el problema, que Milei lo que quiere es justo hacer incrementar la economía estatal de Argentina, pero para ello tienes que limitar los recursos económicos de la población en el presente. O sea, para que una economía pueda desarrollarse a futuro, tienes que limitarla en el presente para, pues eso, no cometer más gastos. De hecho, está intentando conseguir el déficit cero, que es bueno, él mismo lo decía, aquí lo cita en el artículo que había buscado de BBC, si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación, no es magia. Claro, lo que pasa es que si no gasta más de lo que recauda y el pueblo sí que necesita que gaste más de lo que recauda, el problema es justo eso, que quizás a nivel de población, de recursos humanos, pues pueda tener alguna consecuencia negativa, aunque quizá a la larga puede funcionar, eso nunca se sabe, ¿no? A ver, es una solución, pues eso, extrema, se puede Sí, salir bien, puede salir Es mal. una solución de crisis. Claro, claro. es una solución Sí, de sí, sí, crisis sí, al es final, como al fin y al cabo. Sí. Como pudo ser lo de Hitler, una solución de crisis que, igual que los argentinos creen en Milei, pues la población alemana creyó en Hitler en su momento para a ver si les podía... Y eso está sucediendo actualmente en todo el mundo, ¿no? En un montón, por ejemplo, en Francia. No estamos hablando de a lo mejor del mismo nivel de crisis, pero la extrema derecha está a punto de ganar. Y la extrema derecha ahora mismo en países europeos también está en auge. Sí. En Hungría está gobernando la extrema derecha, en Italia está gobernando la extrema derecha. Al final, Orbán, que es una extrema derecha bastante extrema. Bastante extrema, exacto. Sí. Podríamos hablar... Sí. Orbán es un tema... Interesante también. Que cuando empieza a haber un poquito de crisis, eso se nota muchísimo en toda Europa el auge Sí, un de la poco extrema derecha. Lo que dijimos antes del episodio, que luego aquí Y los podemos tomar partidos pasar. que salen, que se separan de esa idea de gobierno, acaban teniendo el apoyo de la gente, porque son las alternativas a esas ideas que la población cree que ha entrado en crisis por culpa de este partido, de esta idea del otro. Entonces sale un partido, véase por ejemplo España al vice, véase Le Pen, Francia, véase Milei en Argentina, quiere romper con todo, entonces tiene todo el apoyo de la población. Aquí en el artículo también he encontrado una cosa interesante, una propuesta a nivel político de Milei que habla de la batalla cultural, de la resistencia contra la supuesta hegemonía ideológica de la izquierda. Pues ayer en Argentina ha estado gobernando muchos años la izquierda. Y a mí me parece interesante porque creo que esto actualmente pasa en prácticamente todos lados. No tanto una censura, pero sí como una demonización
de la postura contraria a nivel político. Aquí en España yo creo que se ve bastante Sí, claro. sí, se Todos los se partidos de derechas se autodenominan pues partidos fascistas, fachas, que a Vox se le relaciona siempre con el franquismo. Y bueno, también ocurre muchas veces al revés, aquí en España y en muchos otros lados, que siempre como que el poder político está intentando demonizar a la otra postura, y yo siento que esto cada vez sucede más por esa inestabilidad política, por esa división social también, que yo creo que tiene bastante que ver con con las etapas de crisis y con estos partidos tan extremistas y totalitarios que lo que buscan es basar su poder en base al no poder del otro partido, no se me entiende, o sea, que buscan su influencia en dejar sin influencia a los otros partidos. Sí, sí, sí. Lo entiendo, se entiende. Y es interesante. Y de hecho, bueno, si queréis, si nos vamos un poco por la rama, no tiene mucho que ver, pero sí es cierto que si queremos abarcar la actualidad podríamos mencionarlo. Lo que ha pasado en Venezuela con Maduro también tiene cierta relación, de forma contraria también, pero es interesante porque lo que ha sucedido en las elecciones, bueno, ha causado un revuelo a nivel internacional enorme, aquí en España concretamente también. Y bueno, no sé, ¿alguien tiene más o menos la información de las elecciones que teníamos? En los resultados publicados por el gobierno de Nicolás Maduro fueron que Nicolás Maduro ganó con un 51,2% de los votos, es decir, una mayoría bastante justa, y el gran rival, Edmundo González, consiguió el 42,2% de los votos. Sí. Pueden parecer unos resultados normales, pero si vamos a que hay 8 partidos que obtuvieron todos el mismo número de votos, y si sumas todos los votos de los partidos minoristas más los de Maduro más los de Edmundo González, te da un 132%. Hostia. Eso, con una participación del 60%. Ha votado gente de fuera. Por eso. Hay gente que ha repetido. Hay gente que, bueno, está fuera de Venezuela, entonces el 30% extra, Claro, gente de fuera, claro. claro. O sea, el 60% más luego el otro 80% es gente que ha votado otra vez. Le apetecía mucho votar. Le apetecía mucho ejercer su derecho. A ver, sí, es bastante sospechoso y de hecho la Unión Europea y en general todas las instituciones internacionales están yendo un poco en contra. Aquí en España hay partidos que quizás sean un poco polémicos en el sentido de están apoyando quizás, aunque es cierto que el gobierno de Nicolás Maduro, que creo que esta ya sería su tercer mandato, si consigue, a pesar de lo de las actas, si consigue mantenerlo, se está volviendo a algo parecido a una dictadura. En este caso no de extrema derecha, sino al contrario, es como, creo que es un partido comunista, ¿no? Sí, Un partido de comunista, pero de izquierda. extrema Es de izquierda, izquierda, sí. extrema izquierda, se podría decir prácticamente. Y creo que está llegando a límites dictatoriales hasta el punto de que mucha gente en Venezuela está saliendo a las calles para manifestarse, para defender su derecho. Es que el hecho de no querer dar las actas ya Claro. da mucho que pensar. Si No, no quieres- ya con los primeros resultados. Si eres un Sí, se está No mal puede ser que planteado este los que el resultados. 132% del escrutinio total. Por lo menos, Por lo hay menos que sepa de hagan bien las cuentas. tío. calcularlo. No, son cositas absurdas. El otro día vi un vídeo recién sacado en el que ha dicho a la población que se desinstalen en WhatsApp. Sí, de hecho sale él escogiendo su propio móvil. Sacó el Borre móvil. WhatsApp, es Quita la WhatsApp. locura de Venezuela, bórrelo. Graciosísimo, un vídeo Con lo que graciosísimo. está pasando con Elon Musk, ¿no? Que le ha dicho que se quiere pegar con él. Pues alza WhatsApp, pero es que al lado se veía, estaba con el móvil, que tenía Instagram, tenía TikTok, tenía Telegram incluso. No, pero TikTok puede tenerlo, tío. Claro, El resto no, el resto. lo tenía todo, pero no WhatsApp. Las de meta no, las de meta Son no. cosas muy graciosas, cosas muy graciosas. El vídeo es graciosísimo. O sea, A ver, yo creo que Maduro se está inventando cosas, se está inventando y se le Maduro está viendo el es un plumero. personaje. Bueno, aparte de que es un personajazo. Hay cada vídeo por ahí que sale con el chándal del Barça, que va a ser un jugador del Barcelona. Ahora que ha subido borrando WhatsApp, los tweets que se ha intercambiado con Elon Musk. Parece tu primo. Pero no, a mí me parece también interesante, no sé si lo leísteis, igual esto es meterse un poco en terreno fangoso, pero ¿visteis el tuit de Irene Montero? Sí. Que decía como algo así de que la Unión Europea no se pique con lo que ha pasado con Maduro, que igual que gana a la derecha, pues a la izquierda. Algo así que sonaba muy a... No tengo estudios. No quería decirlo, pero no, o sea, suena demasiado partidista eso. Ha habido tweets de Irene Montero, de Pablo Iglesias,
del propio partido Podemos diciendo que lo de Venezuela ha sido resulta bastante fiables. Completamente. Que lo de Venezuela, ¿verdad? Que ha ganado Maduro porque la población vota a Maduro. Que la población es 130%. Claro, que luego solo les falta enchufar la televisión para ver que todo el mundo apoya a Maduro, que están continuos con Maduro. Claro, Hombre, la gente manifestándose, y la que todo policía el mundo lo ha votado. tirando gas. Entonces, porque las han hecho pues, las elecciones son totalmente justas. No, la verdad que es Entiendo. una pena lo que está pasando en Venezuela. Me gustaría tener algún oyente de Venezuela que nos pudiese un poco que nos pudiese confirmar un poco esto y hablarnos más del tema, aunque no tiene pinta que por ahora. El primer lo vieron unas personas de México, ¿no? Bueno, sí, Pablo. Son dos continentes. Bueno, no, pero digo que poco a poco vamos También me da pena que haya gente de aquí de Europa Occidental que realmente piense que Maduro haya ganado. Porque A ver, Pero es que tampoco podemos decir lo contrario. No está en nuestras manos poder decir lo contrario. Claro. No, Sí, vivimos pero- no vivimos en Venezuela. Podemos decir, enseña los resultados con transparencia exactos. Los resultados, pero no los tuyos. Porque, por ejemplo, Lo que pasa es que han salido vídeos grabados cuando daban resultados de las elecciones en los colegios electorales, donde a Juan consigue Maduro 300, 400 votos y el mundo 2.500, 3.000. Claro, pero aquí en España tú puedes pasar lo mismo con Vox. Un pueblo lo está gobernando Vox. Por ejemplo, pongo Vox o Sumar, por ejemplo, otro pueblo. Y dices, que sí, que Hombre, es eso- algo cercano, pero que yo puedo decir, enséñame los resultados y ya me los creo. Claro, Veo que creo los resultados que no son correctos, pero no puedo decir sí o no. Puedo decir, enséñamelo y ya. Aquí en España Sí, me yo parece, creo que- me parece un tanto extraño que hayan tenido resultados diferentes el Senado y el Parlamento. Realmente suelen ir cogidos de la mano. Sí, el Senado era de Sí, Senado mayor resultado del PP y en el gobierno mucha distancia de unos a otros. Sí, pero Lo porque que vamos a analizar. aquí hay bastante diversidad política dentro de lo que cabe. Y antes de las elecciones hubieron bastantes cambios. Pero a mí, lo que has comentado sí que es cierto que sobre las actas de las elecciones podemos comentar con mucho cuidado, teniendo cautela y teniendo en cuenta que tampoco conocemos tanto el tema. Pero una cosa que no se puede negar es que lo que está haciendo Maduro en Venezuela se parece cada vez más a una dictadura, porque Claro, el hecho de que la gente salga a la calle a manifestarse, más allá de que haya ganado, pero aquí si gana el PSOE, por ejemplo, que está gobernando ahora, tiene derecho la gente del PP a poder salir a manifestarse, aunque no esté la mayoría absoluta. Salieron a manifestarse en Lo mismo, y si tú, a pesar de que hayas ganado tú, hayas ganado la oposición, lo que sea, si sale el pueblo a manifestarse y tú envías a la policía a que les ataque directamente, a que les repriman, eso es casi un régimen dictatorial. Y eso sumado al hecho de que no quiere dar las actas de las elecciones y que cada vez está dando discursos más polémicos, me parece que poco a poco... Sí, no. Y aparte que lleva gobernando, creo que este sería su tercero o cuarto mandato. Sí, es su tercero. creo. Y de forma un tanto, o sea, Polémica claro, es que es eso, que si ahora, nos puede engañar con lo de las actas de las elecciones, quizá lo puede hacer alguna otra vez, sí. pero no ha tenido tanta repercusión en el pueblo, por ejemplo. Pero sí que es cierto que hay que estar muy en cuenta con lo que pasa en Venezuela porque cada vez nos influye más a nosotros como continente y porque realmente cada vez el mundo está más globalizado y entender lo que pasa ahí nos puede dar también para entender lo que pasa aquí, tanto con los partidos de izquierda como con los partidos de derecha, y que poco a poco esta época de crisis cada vez se va teniendo más con eso, con mandatos totalitarios y con un poco más de censura, cada vez se ve más en redes sociales, incluso cada vez la censura se ve cada vez más y muy politizada también siempre. Así que bueno, si queréis, acabamos ya con el tema de política. Sí, bueno, queremos recuperar un tema del que hablamos la última vez, de Alvise Pérez, que bueno, hablando también de los líderes carismáticos, como fue Hitler o como puede ser ahora Milei, que también lo hemos nombrado. Alvise Pérez es un personaje muy interesante que ya analizamos un poco por encima en el anterior episodio, y Marc ha traído un poco para Sí, hablarnos. bueno, quiero hablar un poco de por qué se lo ha censurado y, bueno, las razones, ¿no? Bueno, ejerciendo su profesión de periodista, realizó fotos de personas de la izquierda española, como Ana Pastor, Ábalos, Puentes, etcétera, ¿no? Siempre hacía la foto de la persona y en el tuit ponía información, normalmente desinformación, ¿no? Y, por ejemplo, voy a poner un caso, el de Ábalos.
le hizo una foto mirando bueno, la jaula de pájaros que tenía en su casa y puso un tuit que parecía que estaba diciendo que tenía problemas mentales al mirar a la jaula de los pájaros, ¿no? Hasta el punto de llegar a hacerle fotos a la hija de Pedro Sánchez, que independientemente de quién sea su padre, es la hija de Pedro Sánchez. Tú no puedes hacerle fotos. Una persona normal. Una menor, aparte, es una menor. Es una menor, es una... Hizo la foto Sí, normal. y la sacó con información privada de la menor, dónde estudiaba. Bro. Claro, y bueno, entonces le cayeron varias denuncias, claro, es normal. Y esto lo pone en la Wikipedia. Esto que voy a decir ahora lo pone en la Wikipedia, que está revisada por él y los de su partido. O sea que esto es... Y además él lo ha dicho públicamente. Además, él lo ha dicho públicamente y esto lo ha dicho él públicamente. Sí, pero lo ha dicho él públicamente. se ha presentado, sí, esto lo ha dicho en discursos, que él se ha presentado a las elecciones europeas en parte porque si consigue, como ha conseguido, entrar en el Parlamento Europeo, la justicia ya no va por el medio normal, no va por la justicia que todos nosotros iríamos si hiciéramos lo mismo que él, sino que va por el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, como ahora ya es parte del Parlamento Europeo y es una figura importante dentro del Parlamento, dilata bastante las penas y tal. Y claro, él, una de las cosas que quería al entrar en el Parlamento era eso, dilatar las penas que le han caído por... O sea, aplicarse... Pero esto lo ha dicho públicamente, esto lo ha dicho públicamente. O sea, que quería Indulto que indultarse. Quería intentarse mismo, bueno. Bueno, yo creo que no hay mucho de comentar, ¿no? Ha quedado un poco expuesto a Luis Pérez, ¿no? Si quiere venir al podcast que nos diga, invitamos y hacemos un debate guapo. Sí, ¿Para es un qué? personaje. No, pero eso de traerse aquí a Luis, que nos exponga sus ideas, lo que él piense y eso. Es interesante, es imposible. Bueno, Es interesante, imposible. Y... y Pero sí es... No sé. Es un personaje, es un personaje. A ver, a mí personalmente me da un poquito de miedo que estos personajes Sí, puedan llegar... Claro, por eso lo he traído. A mí es que, no sé... Sí, yo lo que... Sí, lo decíamos ya en el anterior episodio, que Sí. para mí está hecho para desestabilizar la política. O sea, me parece súper peligroso que existan figuras de este tipo. O sea, el problema no es que haya un partido independiente que pueda conseguir tantos votos. El problema es lo que quiere transmitir y que quiere desestabilizar la política por completo. O sea, es un partido político en contra de la propia política. Claro. Por ejemplo, también otra cosa que he leído es que tiene relación con una organización que es de México, que es el Yunque, que es una organización paramilitar y que busca crear el reino de Cristo, una cosa en la tierra, no sé. Y entonces se pusieron en una clínica para abortar en Madrid, acosando a las mujeres que entraban y salían de la clínica junto a la organización esa paramilitar mexicana. Un poco extraño. Claro, no, y eso, o sea, son cosas... Iba a decir una cosa, pero se me olvidó. bueno. Entonces, Ya, eso pero es por importante. No. Eso que me parece realmente peligroso que exista... Porque si tú tienes las políticas de esta gente, su programa electoral, al final su programa electoral no está basado en políticas para mejorar España, ¿no? Eso que tanto dicen, sino políticas para cómo quitar el gobierno actual. Entonces, al final, tú no creas cosas nuevas para mejorar España, Claro. sino para destruirlo Es esto. y ya se verá. Está fundamentado en el odio, es lo que Sí, lo que hemos comentábamos comentado antes, antes, sí, sí. que son partidos que no buscan el bien propio, sino que buscan el mal ajeno. Buscan que al resto les vaya mal y ya con eso se piensa, o sea, da por hecho que los actores externos, las partes contrarias a nivel político, a nivel social, son las principales problemáticas de la sociedad y que en el momento en el que caigan ya la sociedad mejorará. Pero eso tiene parte incluso de Sí, cierto anarquismo, como que... y hacer algo como lo que hizo Hitler cuando el Parlamento se incendió, el Reichstag Sí. se incendió, utilizó eso como estratagema para hacer que los otros partidos quieran fatal delante de la población alemana, culpándolos a ellos del incendio. Claro, sí, o sea, eso es justo eso, que en lugar de buscar el beneficio propio, sí me resulta un poco casi con cierta esencia anarquista, ¿no? O sea, buscar que caigan las estructuras actuales porque no funcionan, sin dar una solución realmente es lo que decía un poco Pablo, ¿no? Sin buscar una solución como tal. O sea, quiere acabar con el problema, pero no propone ninguna solución. Algo así, sí. Y también está dando por hecho que es un problema, que el problema es como el Claro, problema claro, mayor, lo está que eso es dando, otra sí, cosa. lo Hay está que dando por hecho. tener pensamiento crítico y pensar hasta qué punto lo que me está vendiendo es verdad y no es verdad. Entonces es un personaje curioso, hasta cierto punto yo creo que peligroso. Me parece interesante estudiarlo también y saber un poco y
Y yo conozco gente que también que está a favor y que le apoya y tal. Pero Sí, ciertamente... Su grupo de Telegram está muy concurrido. Sí, no, es verdad, es verdad. Es que es eso, es que es un personaje, es casi un personaje social. En ese Es un sentido, personaje que a través de los medios digitales como las redes sociales ha sabido ganarse un cierto sector de la población sí, que en vez de querer una mejora de España, quiere acabar con el gobierno de España actual. claro. Y lo más peligroso no es como tal eso, no es su forma de ascender o no es de dónde venga, lo que haya estudiado, la formación que tenga. Es el mensaje que transmite, que es un mensaje de odio, de destrucción, de crisis. Es un mensaje de hacernos pensar a nosotros mismos que estamos en peligro y que la única forma de sacarnos de esta zona de peligro es superponiéndonos a las estructuras actuales. También utiliza eso, el peligro, y también culparle a otros de lo que nos pasa a Y los la inmigrantes, por discriminación, ejemplo. ahora mismo la discriminación a los inmigrantes, sobre todo en el norte de Claro. África, la mayoría de la gente de Algo derechas como- siempre habla de eso, en plan, Salvando las restringir distancias, fronteras. lo que hacía Hitler con los Sí, judíos. sí, algo sí, así. salvando la distancia, pero sí, o sea, Algo así. la idea básica, el germen de la idea es esa. Es el transmitir odio y el pensar que, lo comentaba yo creo que en el podcast anterior, como sentir que estamos en peligro y que la única forma de sobrevivir a este como periodo de crisis no es salvando nosotros las castañas, sino eso, superponiéndose al resto de rivales, como si cada parte de la población, cada sector político, cada sector social, porque esto siempre va en base a etiquetas y a estigmas, que ahora con las redes sociales también se generalizan, se globalizan. El pensar que nosotros formamos parte de un grupo y que la única forma de conseguir nuestro bien es que el resto de grupos no triunfen, Claro. y pensar que la única idea, tener la mente tan cerrada como para pensar que la única idea correcta es la mía y que la única idea que me va a proporcionar bien es la que yo defiendo y que por lo tanto hay que eso, demonizar a los otros grupos como hace Milei, como hace también la izquierda aquí o también hace la derecha, como hacen literalmente todos los grupos políticos actualmente. políticos y Sí, sectores sociales. todo el tema de los ocupas, los inmigrantes. O incluso más a nivel social. Hay gente, defensores de, por ejemplo, el colectivo LGTBIQ+, que van en contra que van en contra de la gente que no forma parte del colectivo, que son cosas que a priori parece, o sea, es como defender tu grupo, tu colectivo, en base al odio al colectivo contrario. Porque la única forma de conseguir mi bien no es progresando yo, sino que la Es otra tener persona... yo una supremacía con mi grupo social para que no exista gente del otro grupo social que no puedan hacerme nada de daño a mí. Sí, o eso en redes sociales siempre se aplica como, ¿tú qué vas a opinar si eres no sé qué? Este ha venido que es de no sé cuánto. O sea, Sí, sí, la pasa opinión, mucho. la opinión correcta es la mía y la de mi grupo. Y cualquier opinión ajena no puede aportar nada a lo mío, porque lo que yo defiendo es lo que va a suponer mi bien a futuro. Sí, Y eso es muy peligroso bastante. porque eso va en contra del pensamiento crítico, porque nos limita, nos hace tener que pensar que tenemos que formar parte de un grupo para poder subsistir, nos hace acumular etiquetas y repartirlas y nos... De juicios sociales. Juicios sociales, trae un muchísimo. montón de... O sea, eso, el relacionar, lo que también lo decíamos, los packs políticos. Claro. Si estás a favor de una cosa, estás a favor de todo. Te venden el pack, te lo venden en pack. Que al final de un programa electoral es eso, es un pack entero. Sí. Un pack es un partido. De un partido puedes apoyar 10 y 3 no estoy de acuerdo, pero te toca. Claro, no hace falta. Es que cuando votas al partido, no estás votando toda la ideología, esa es otra cosa. Porque ahora se nos ha dado por hecho que sí, si tú votas a Vox, eres votante de Vox, con todo lo que ello conlleva. Si tú votas a Sumar, eres votante de Sumar, con todo lo que ello conlleva. Si votas al PSOE, eres un socialista, si votas a Vox, eres un fascista, y tal. Y siempre se está demonizando a la clase contraria para intentarnos sentirnos mejor con nosotros mismos. Yo creo que es un problema de crisis, tanto económica no tanto, más bien política y social e incluso personal. El hecho de que nosotros estamos en lo correcto porque el resto de personas no lo están. Y hay que saber valorar nuestro propio criterio y valorar el de los otros para poder encontrar soluciones conjuntas y poder adaptarse a situaciones que, aunque vayan en contra de nuestra ideología y nuestro pensamiento, supongan nuestro bien a futuro. Porque esto no es solo un problema político, es un problema que a la larga puede ser personal. ¿Cuánta gente estará deprimida pensando que el hecho de que gobierne un partido que gobierne otro va a afectar directamente a su vida cuando quizá no sea tanto así? Es algo que es interesante y que hay que saber discernir también con tanta información qué es correcto, qué me quieren vender con tal, y por eso la comunicación y todo eso es una herramienta tan fundamental, no solo para saber transmitir nosotros, sino para saber qué nos quiere transmitir el resto y hasta qué punto puede ser dañino. Por eso también los comunicadores diferentes y disruptivos calan tanto entre la Claro. población.
O sea, al final también es... Sí, por eso yo creo que es tan interesante crear conceptos como este, crear un podcast, y mucha gente lo hace también. Nosotros, yo creo que se nota, somos chavales, no queremos vender ninguna ideología política, no queremos, en plan, literalmente estamos pasando el Sí, rato. pero estamos- ir al Lapsus Ilustrado y echarle el chata. Sí, esa es la única ideología. Esta es la ideología correcta, chicos. Jordi Wild no vale la pena, de verdad. Nada, es que Jordi Wild, por favor, invítanos o algo. Haznos unas camisetitas, algo, pásanos algo. Pero es eso, que nosotros no queremos transmitir nada en concreto. Nosotros vamos fluyendo y vamos formando los pensamientos que más o menos tenemos. También intentamos que pueda nutrir a la gente y que, aunque quizás no seamos los más experimentados, los que más conocimiento tenemos, pero intentamos aportar, tanto con esto como con el canal que hemos creado, contenido de valor que entretenga, pero sobre todo que enseñe, que te sientas que has Pero progresado. que la gente nos escuche, realmente piense sobre estos temas y que quiera una Sí, reflexión. que le aporte. No basada queremos, en su opinión. claro, no hace falta que penséis igual que nosotros, al contrario, hace falta que toméis en cuenta nuestro pensamiento para poder crear el vuestro. Yo creo que esa es la base de una sociedad informada, esa es la base de una sociedad próspera. El hecho de saber crecer en base al crecimiento de los otros y no en base al decrecimiento de los otros. Y si queréis compartirnos vuestra opinión, sabéis que tenemos cuenta de Instagram, tenemos cuenta de TikTok. Tenemos también los comentarios en el Spotify si queréis poner lo que sea, también si os gusta lo que hacemos, si alguna idea que tengáis, algún invitado, dentro de nuestras posibilidades, claro. Y eso, y bueno, y un poco eso. Yo creo que ha estado muy interesante el capítulo de hoy. Creo que hemos tocado palos Creo que la verdad que... muy me ha quedado curiosos. Y ahora, ya que aprovechamos ahora nuestro primer invitado, a Marc, vamos a las recomendaciones que siempre hacemos nosotros. Le vamos a pasar el relevo y vamos a hacer un formato que me acabo de inventar así un poco... me he inventado así el formato un poco por la cara, pero bueno, recomendaciones rápidas. Algo así como que sea Preguntas sutil, sin pensar. que sea, venga la- que sea dinámico, sí. Claro. Y podríamos hacerlo también con los invitados que van viniendo. ¿Está listo para empezar Cuando el estés, test? Espera, está... Está revisando. Bueno, Empezamos, bueno. Capítulo de hoy, primero con invitado. Un invitado que nos ha enseñado bastante sobre la Alemania nazi. La verdad, con cosas que no conocía, son los tres grandes líderes. Es un placer tenerte aquí. Cuando quieras, esta es tu casa. sí. Bueno, las recomendaciones rápidas. A ver, vamos a empezar. Un músico o artista. Robe, Vale, qué copiado. Un álbum. se nos lleva el aire. Vale, de rock, De cabe Robe, de destacar. Robe. Una comida. La costra. Vale, muy lícita, ¿no? Una película. Forecam. Una serie. Yo qué sé. Alguna de Star Wars. Un canal de YouTube. Pero eso es de historia. Bueno, y Lapsus Ilustrado. lo que Lapsus tú Ilustrado veas, también. lo que tú veas. O sea, no hace falta que sea mejor que Lapsus Ilustrado, porque igual No, no hay claro. ninguno, pero alguno que también valga bien, que se pueda compaginar. Sí. Hace lo que estés viendo últimamente, el último vídeo que has visto de algo que te El último interese o vídeo que te he haga visto. gracia. No hace falta que sea un contenido de valor, ¿sabes? Bueno, no sé. Lapsus Ilustrado, está bien. Creo que el último vídeo que he visto es de Lapsus Ilustrado. o sea No, que- pues el penúltimo. Ayer me dijiste Además, tú- lo he visto y lo he hecho, o sea Pero que... si a mí me estás todo el rato recomendándome canales de YouTube, en el suizo este que habla de películas históricas. Y de... Ah, Miguel Delis. Miguel Delis es un canal muy recomendable. Habla sobre música, películas históricas. Ahora tenéis Miguel de Lima. Miguel Delis, ahí lo Miguel tenéis. Delis, Pero hombre, historia, antes cine. pasaros por Lapsus Ilustrado que está mejor. tener un poco la base. Está también, porfa. Sí, no estaría mal. De hecho, recomendado un podcast. Salario chata. Sí, la verdad que es que no hay mucha competencia. la No, la verdad que no, ¿eh? Estáis bastante solos en el mercado, ¿eh? Sí. Si no cabe la O horchata, sea, si escuchas alguno más lo puedes decir, pero es que no hace Vosotros lo falta. reguláis el mercado. Ya, Sí. lo que hacéis vosotros lo copian. Es un el resto. monopolio, es un monopolio. Sí, sí. Sí, de hecho, yo igual lo financiamos nosotros. Como para tener un. Para que parezca que haya como Sí. millones de visionados. Segundos ingresos. claro. Sí, lo compramos hace un par de semanitas, nada. ¿Un libro que te estés leyendo? Uno de Gengis Khan, de Harold Lamb. Recomendable, es un poco antiguo, pero está bastante bien. Muy interesante. ¿Un emperador romano? Trajano. para los Claramente que no lo Trajano. conozcáis. Claramente Trajano. Y por último, 3 cosas que te llevarías a una isla desierta. A una isla desierta. Un libro. Mi ordenador para seguir haciendo vídeos para Lapsus Ilustrados. Y... No sé.
a Un Santi puntero. para tenerlo también un poco esclavizado a los vídeos. Pero es un poco tonto. Te llevas el ordenador y no te llevas aparato wifi. Claro. ¿Qué te piensas? Ah, que, claro. que no es Ibiza la isla. Datos ilimitados, ¿no? Un router, no te das un Un router. router. Router ahí a... Un router, un Un router, ordenador. un generador eléctrico y un ordenador. Sí, pues eso. Y el libro que te llevarías, uno cualquiera, ¿no? El Uno que cualquiera, el que algo pillas. de- Sí. El primero que pille de la estantería. Uno largo. Ah, yo creo que en una isla tendría tiempo suficiente para leerme mi lucha, la verdad. De hecho, Creo que- no hace falta irse a una isla. De hecho, chicos, reseña de mi lucha próximamente. Bueno, ha sido muy interesante este podcast. Esperemos que os haya gustado y esperemos que nos sigáis viendo y que aportéis vuestras ideas y lo que os ha parecido. Ahí daros las gracias por haberme invitado. Sí. No, a ti por venir. Tú eres uno más prácticamente. Y nada, chavales, seguidnos, si os gusta, seguidnos en todas nuestras redes sociales, seguid al Absurdo Ilustrado, si os gusta el contenido cultural, histórico y todo el tema. Y nada, chicos, pasad unas buenas fiestas de Elche, disfrutad de lo que queda de vacaciones. No os emborrachéis mucho. El mexicano soy tu escucha cuñado. loco ahora. No, de hecho, solo escuché 10 minutos del primer capítulo. Así que nada, chicos, nos vamos viendo en próximos capítulos y disfrutad mucho. Venga, Chao. Chao. Chao.